Ok, muy bien. Hemos llegado al final de este módulo y para mí es un honor presentar a la doctora Carolina Herrera, que nos hará el tema limitación del esfuerzo terapéutico en el servicio de urgencia. La doctora Herrera es médico internista, es especialista en enfermedades respiratorias, especialista en medicina intensiva, diplomada en ética médica. Además fue secretaria del directorio de nuestra Sociedad Médica de Santiago en el año 2011 y es past president de la Sociedad de Enfermedades Respiratorias. Agradecemos su presencia hoy día. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que este es un tema que a mí me apasiona, lo de la limitación del esfuerzo terapéutico, y creo que es un honor para mí estar aquí hoy día con ustedes. Hay dos partes en mi presentación. La primera es la experiencia que hemos hecho nosotros a lo largo de los años y la segunda es las propuestas muy recientes de la Sociedad Europea de Medicina de Urgencia sobre limitación del esfuerzo terapéutico que esperaremos revisar rápidamente. Y lo primero que uno tendría que preguntarse es cómo estamos en Chile hoy con esto de la limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo se enmarca esto? ¿Quién lo enseña? Y la verdad es que es el momento propicio para decir que la bioética es una reflexión valórica sobre actos que potencial o realmente van a transformar los procesos en forma irreversible. Cuando llenamos los mares de plástico estamos generando un cambio irreversible en el entorno. Cuando decidimos que no van a nacer más niños con síndrome de Down porque vamos a hacer cariogramas, ¿cierto?, prenatales y vamos a abortar a todos esos niños, estamos haciendo algo que es irreversible. Cuando decidimos que no van a entrar a las unidades de cuidados intensivos pacientes que tengan tal o cual enfermedad, también tenemos que hacernos cargos de esas experiencias. Yo fui testigo, yo tengo 30 años de profesión, cuando los primeros casos de VIH no se dejaban entrar en las UCIs, por ejemplo. Entonces creo que es una obligación de nosotros hacer una reflexión sobre lo que estamos haciendo cada día. Y esta es una época muy desafiante para la ética porque hay nuevas tecnologías que no existían antes, ¿cierto? Hay vacíos médico-legales. Todo lo que significa nuestra comunicación con los familiares a través de WhatsApp, por ejemplo, ¿es vinculante? Cuando ellos les piden a ustedes una indicación telefónica y ustedes se la dan por escrito, ¿eso los puede acusar legalmente? Entonces creo que en esto nosotros tenemos que hacernos cargo de cómo nos estamos adaptando a la comunicación. Y por supuesto viene el tema de la judicialización de la medicina. Estuve en una experiencia en que había 500 asistentes a un tema justamente de judicialización de la medicina y eran 495 abogados y 5 médicos. Y la ficha clínica pasó a llamarse instrumento de prueba. Entonces creo que también tenemos que hacernos cargo del entorno en el que desarrollamos nuestras decisiones. Así es que esto nos va a llevar a dilemas éticos y legales. Cuando hace 50 o 40 años la pobreza era lo principal y teníamos que luchar contra la mortalidad materno-infantil, por ejemplo, no había mucho espacio para preocuparse de cosas más intensas. Pero hoy, que ya estamos en una era en la que a corazón abierto, ¿cierto?, se opera todos los días, se recambian válvulas, se abren stents, se ponen marcapasos a los 90 años, se ponen resincronizadores a pacientes graves, entonces sí es un momento en el que tenemos que pensar qué principios guían nuestras acciones. Y por supuesto, dentro de la ética hay muchas corrientes, pero hay una muy interesante que se llama el principialismo, que defiende 4 de estas posturas. Primero, la no maleficencia, o sea, el primum non nocere. O sea, lo primero que hay que hacer es no dañar al paciente o a su familia. Lo segundo es tratar de hacer lo mejor que uno pueda, o sea, la beneficencia. Y en ese sentido, el profesionalismo, el aprender de correctamente las normas de tratamiento, actualizarse, estar en contacto con el entorno es una obligación moral. Luego, el respeto por la autonomía de los pacientes. Y ustedes ya están en una era y nacieron probablemente en la era de las leyes de derechos y deberes de los pacientes en los que ellos tienen derecho absoluto de decidir qué es lo que hacen con su cuerpo y con su vida. Y por lo tanto, tenemos también que tener esta mirada y considerar la justicia distributiva, que cuando a ustedes les toque en el servicio de urgencia o en cualquier otro servicio tomar decisiones de qué terapia le doy a un paciente, si acaso le doy una muy cara a una y eso complica a terapias más baratas, pero para muchos hay que definir quién es el que tiene la razón.
Por lo tanto, la medicina al final de la vida es algo que es un problema real. Cuando ustedes están en el servicio de urgencia y llega un paciente moribundo o con una enfermedad terminal, lo primero que uno tendría que decir, bueno, sí, esto es algo a lo que yo me voy a enfrentar. Me voy a enfrentar a la cetoacidosis, me voy a enfrentar a los accidentes de tránsito, me voy a enfrentar a las crisis hipertensivas. Sí, pero el morir es un acto que le va a pasar a todos los seres humanos, por lo tanto, seguro que una vez a una persona le va a tocar enfrentar este tema. Entonces, si ya sabemos que hay estos nuevos hallazgos, ¿cierto? Hay tecnología de avanzada, pudiera ser que si yo no tomo las decisiones correctas en el momento correcto, lleve esto al ensañamiento terapéutico. O bien, ¿cierto?, puedo definir que haya una limitación del esfuerzo terapéutico. Y en este momento hay toda una corriente que en vez de hablar en negativo y decir limitación del esfuerzo terapéutico, que a las personas y a las familias les suena como que voy a dejar de hacer cosas, hay una tendencia a decir permitir la muerte de manera natural, que es algo nuevamente que les va a pasar a todos y que tiene que tener una dignidad. El punto es que sí existen definiciones de lo que es limitación del esfuerzo terapéutico, pero muchas veces no las manejamos y no las sabemos. Antiguamente, digamos, o sea, 20 años atrás, 30 años atrás, ya se entiende que aceptar el hecho de que una enfermedad no pueda controlarse a pesar de haber realizado un esfuerzo para ello y en la que suspender un tratamiento es moralmente tan aceptable como decidir previamente que la enfermedad no puede ser controlada de manera eficaz y por lo tanto pudiéramos decidir no empezar maniobras de soporte vital avanzado, es lícito. En esto, lo que hay que entender es que no porque haya disponibilidad, por ejemplo, de diálisis, en todos los pacientes que tengan una creatinina alta y que dejen de orinar, estamos obligados a usarla, porque también pudiera ser que es el fin de la vida de ese paciente. Pero ¿cuál es la dificultad puntual en los servicios de urgencia? Que en general son decisiones urgentes, circunstanciales, no tenemos toda la información, generalmente no hay ninguna información, que además estamos ahí junto con la familia, pero a veces ellos tampoco están en pacientes graves que van llegando por un accidente o porque se descompensaron o porque viven institucionalizados, cosa que en nuestro país ya también es una realidad muy importante. Los pacientes que están institucionalizados y que no están cercanos a su familia suelen tener situaciones que afectan gravemente su salud en forma aguda. ¿Y a quién le preguntamos? ¿A la gente del hogar? ¿A quién le preguntamos si no hay familiares directos ni representantes? Entonces, eso es muy importante y por lo tanto el concepto de limitación del esfuerzo terapéutica no significa que nosotros vayamos a suspender terapias o no iniciarlas por definición en un paciente. Tenemos que conversarlo y tenemos que entender que si ya no vamos a ser activos, por ejemplo, en dializar a un paciente, tenemos que traspasar esa terapéutica hacia el alivio sintomático de ese paciente. Ahora, tampoco hay un solo combo de limitación del esfuerzo terapéutico. Nosotros hemos visto, por desgracia, que al poner no reanimar, a veces a los pacientes se les niega la sal y el agua, o sea, no se les pone un catéter, no se les pone una droga, ¿por qué no? Pues no quedamos en que era está leteado este paciente. Entonces el concepto es absolutamente dinámico. Muchas personas podrían decidir no hacer ventilación mecánica invasiva, pero sí llegar como tope hasta la ventilación no invasiva. Si una persona tiene un cáncer y tiene una expectativa de vida de 1 año, pero tiene hoy una neumonía neumocócica que lo puede matar mañana, no tenemos por qué negarle la terapia a ese episodio de neumonía. Igual cosa si tiene una diarrea o una cetoacidosis. De tal manera que lo que tenemos que tener conciencia es si acaso lo que estamos haciendo no es fútil. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de los equipos de salud? Mantener la vida, sí, aliviar el sufrimiento, por supuesto, y si no hay esperanza de recuperación, ayudar a morir en paz y dignidad, sin confundir por ningún motivo eutanasia, ¿cierto? O sea, dejar de hacer o activamente provocar la muerte, sino darle nuevamente la dignidad al morir. Ahora, el primer problema entonces, cuando yo empecé a investigar este tema, y por eso me gusta mucho el tema, es que yo pensaba que la gente en urgencia y en los intensivos no entendía exactamente cuál es el concepto de enfermedad terminal. Entonces yo empecé a preguntarme, ¿conocen realmente qué es el concepto de enfermedad terminal? ¿Alguien ha escrito en Chile sus definiciones?
Y efectivamente existe. Aquí el grupo de estudios de ética clínica al que yo pertenecí durante un tiempo, en el año 2000, definió que paciente terminal es aquel que es portador de una enfermedad grave, diagnosticada por médico experto, de carácter progresivo, irreversible, con pronóstico fatal a 6 meses y que al momento del diagnóstico ya no tiene ninguna terapia posible para instaurar. ¿Se entiende, no es cierto? Hay un criterio de diagnóstico, hay un criterio de tiempo, hay un criterio de pronóstico. Entonces yo hice una encuesta entre distintos profesionales y les pregunté, ¿qué creen ustedes que es un paciente terminal? Y muchas personas anotaron, sí, que tiene un pronóstico fatal a menos de un mes, a menos de un año, a menos de 6 meses, ¿cierto? Hay un desconocimiento. ¿Cuál fue el resultado? 51% de los encuestados contestó que eran médicos, ¿cierto? Y 69% dijo que sí, que sabía lo que era un paciente terminal. Pero resulta que el resultado, ¿cierto?, es que solo el 12% tenía claros cuáles eran los conceptos de diagnóstico, de tiempo y pronóstico. Entonces, yo dije, chuta, si no estamos tan bien en esto y la gente de urgencia no sabe bien lo que es un paciente terminal, ¿qué va a pasar cuando mis pacientes respiratorios lleguen al servicio de urgencia? ¿Y por qué me interesa a mí, cierto? Porque yo creo que la enfermedad pulmonar es una enfermedad súper frecuente. Ustedes saben que Chile tenía hace 10 años atrás 42% de tabaquismo, gracias a una ley antitabaco firme ahora somos 33%, pero todavía es mucho, o sea que se espera que llegue gente con EPOC a los servicios de urgencia de aquí para adelante por mucho tiempo más. Entonces, la EPOC, el cáncer, la fibrosis pulmonar son enfermedades progresivas que llevan generalmente al riesgo de tener que ventilar a un paciente, que implican una necesidad de oxigenoterapia o de soporte ventilatorio. Entonces yo dije, ok, ¿y quién ayuda a los de la urgencia? ¿Los especialistas? Entonces el segundo problema para mí era, ok, ¿y saben los urgenciólogos y los intensivistas cómo tomar decisiones con los pacientes respiratorios? ¿Saben los broncopulmonares si existe una definición de paciente terminal respiratorio? Y entonces yo dije, no, capaz que no lo sepan. Entonces, la pregunta es, ¿existe esa definición? La respuesta es sí, está escrita en el CHEST hace rato, y es la definición con la que operativamente se definía quién era candidato a trasplante pulmonar. Entonces, ese paciente que era candidato a trasplante pulmonar era el paciente que tenía, primero que nada, una expectativa de vida menor a 6 meses. Me van siguiendo, ¿cierto? Segundo, que tenía una enfermedad pulmonar grave. Tercero, que tenía hipoxemia con aire ambiental. Cuarto, que ya tenía falla cardíaca derecha, que tenía un Karnofsky malo con más de 10% de pérdida del peso en los últimos 6 meses y que tenía una taquicardia de reposo de 100 por minuto. Súper clarito, checklist. Le pregunté entonces a mis colegas broncopulmonares si sabían cuál era la definición de paciente terminal respiratorio. Hicimos una encuesta y esa encuesta sus criterios eran los mismos que ya hemos conversado, ¿cierto? Entonces, la pregunta era, ¿qué pasa con estos criterios del CHEST que les acabo de mostrar? Que fuera sobrevida 6 meses, hipoxemia de reposo, taquicardia más de 100 por minuto. Y resulta que esos criterios no están perfectamente claros que predigan, ¿cierto?, la mortalidad. De hecho, en las listas de esperas de pacientes respiratorios para trasplante pulmonar, los pacientes con hipertensión pulmonar se mueren antes de 6 meses siempre, pero los pacientes con EPOC a veces cumplen 2 años en lista de trasplante. Entonces ya no era tan claro que estos criterios fueran tan perfectos. Entonces, si no existen criterios bien definidos, ¿qué entienden los broncopulmonares por terminal respiratorio? Entonces, ese fue mi objetivo para hacer esta encuesta y yo les pregunté a las personas, ok, ¿cómo tiene que ser hecho el diagnóstico? ¿Cuáles son los criterios? ¿Se incluye el test de marcha? ¿Se incluyen los criterios espirométricos? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Y qué contestaron? Se hicieron 147 encuestas. ¿Y qué contestaron? 40% dijo que sí, que conocía una definición de paciente terminal respiratorio. O sea, ya vamos mal, porque 60% contestó al tiro que no sabía. Luego, los criterios reconocidos o que ellos pensaban que eran criterios de terminalidad era un diagnóstico por especialista. Fíjense que lo segundo que incluían era el BEF1 menor a 20, que en ninguna parte aparecía en la definición
primaria, y que si yo soy una asmática severa, en una de esas tengo un BEF1 menor a 20% en una crisis, pero después se me va a pasar. Reconocían la disnea de reposo, la dependencia a oxígeno, la presión de oxígeno, ¿cierto?, menor a 50 milímetros de mercurio. Y aquí les muestro en las barras rojas lo que corresponde efectivamente a los criterios de terminalidad respiratoria, y en celeste lo que no corresponde, y gana lejos los criterios que no corresponden. O sea, en el pensamiento de los especialistas reconocen parámetros que no son como terminales respiratorios, por lo tanto hay confusión al respecto. Eso es lo que yo quiero que quede claro, y que se debe generar una discusión a nivel de expertos y a todo nivel de los pacientes que reciben pacientes terminales respiratorios, ¿cierto?, para saber cuáles son esos criterios. Si ustedes esperaban que yo hoy día les diera así como una lista de chequeo de las cosas, eso no va a ser así. Al contrario, quiero decirles que en esto se espera que ustedes también contribuyan y colaboren en su experiencia. Cuando no hay expectativas de curar, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ya está escrito, y mi amiga Paulina Taboada escribió en las actas de bioética en el año 2000, ¿cierto?, que sí, los pacientes tienen derecho a morir con dignidad. ¿Con dignidad qué significa? Sacarles la disnea, curarles la hipoxemia, ¿cierto? Hacer que esa sintomatología sea nuestra principal preocupación. Y por lo tanto, la exigencia de la medicina es organizar el servicio hospitalario que sea adecuado a fin de que la muerte sea un evento asumido en forma consciente por el paciente, por su familia y vivido en clave comunitaria, no de aislamiento. Ahora, el paciente, ¿cierto? ¿Qué dice la OMS respecto a bien morir? Dice que la muerte es un proceso normal, que no tenemos que establecer no tenemos que apurar la muerte, pero tampoco tenemos que retrasarla. Y ustedes verán, y probablemente muchos conocerán algún caso incluso cercano, de pacientes que han estado inútilmente prolongando su vida en una unidad, ¿cierto?, bajo terapias artificiales, sin ningún sentido realmente beneficioso para él y para el resto. Por lo tanto, el alivio del dolor y alivio de la disnea o la angustia es realmente lo que nos tiene que mover. Resulta que hay encuestas que muestran que el día antes de la muerte los pacientes tienen EVA de 8, EVA de 9 en la escala de dolor, porque no se han ocupado analgesia o sedación suficiente. Y está aquí, como lo estoy mostrando, las guías de manejo de la disnea de la Sociedad Americana de Tórax, que dicen en el fondo que si tratamos la enfermedad de base o hemos tratado lo más posible, ¿cierto?, tenemos la posibilidad de usar, aquí donde yo voy a señalar, todo tipo de ansiolíticos, opioides o ventilación no invasiva. Y ustedes dirán, opioides en disnea, opioides en un paciente respiratorio. Ahí está clarísimo. La dosis de opioides que se usa para la sedación de la disnea en los pacientes respiratorios es muy pequeña, es claramente menor que la que se usa para el dolor. Está ahí anotado tanto para la oxicodona, la metadona, la morfina, la hidromorfona, el fentanil. Son recursos que se tienen que utilizar cuando uno define que ese paciente ya, por ejemplo, no va a subir a la UCI, pero el paciente tiene disnea, respira a 40 respiraciones por minuto y estamos con oxígeno y no vamos a subir de eso. Entonces, nos lleva esto a cuáles son los principios éticos que tienen que regir el actuar de un médico en la urgencia. Primero, el principio de veracidad, que significa que nosotros no tenemos que ocultarle al paciente ninguna de los argumentos que tenemos para tratarlo. En ningún caso y bajo ningún concepto se puede ocupar placebos en vez de opioides. Muchas veces ustedes habrán visto que en vez de ponerle morfina, la gente le pone, no sé, suero fisiológico. Eso pasaba antes para que no se acostumbre y el paciente con dolor y con disnea. Entonces, la veracidad es lo principal en las relaciones con el paciente. Segundo, el principio de proporcionalidad terapéutica, que significa que si un paciente tiene un pronóstico a breve plazo, y a veces estamos hablando a breve plazo días u horas, entonces no tenemos que someterlo a toma de exámenes innecesarios, por ejemplo, una resonancia que lo va a tener
obligadamente que intubar y ventilar, ¿cierto?, mientras se le hace el examen, o hemoglucotest horario tomados en el día previo a la muerte. Luego, los otros 3 principios que tenemos que tener siempre presentes es el principio del doble efecto, que significa que si yo ocupo, por ejemplo, opioides para sedar la disnea, pero tengo el riesgo de que se produzca una depresión respiratoria por depresión del centro respiratorio, si mi intención es la sedación de la disnea, ese es el principio que es el correcto, aunque tengamos el riesgo de lo otro, ¿sí? Es mucho más inaceptable tener a un paciente con dolor privándolo de una indicación que no teniendo, que arriesgándonos, digamos, a ese uso. Entonces, el principio del doble efecto tiene varios componentes que son que la acción tiene que ser buena en sí misma. Segundo, que el efecto adverso previsible no sea querido. O sea, yo no quiero matar a una persona dándole opioides, quiero sedarle el dolor o la disnea. Que el buen efecto no sea causa directamente por el efecto malo, o sea, no quiero que él se deprima por completo y que sea su bien buscado proporcional al daño producido. También tenemos otro principio que es el principio de prevención, que implica que yo tengo que estar permanentemente en contacto con la familia para decirle lo que viene y aceptar que ellos estén con el paciente cuando yo piense que ese paciente ya tiene sus horas contadas. Y el último principio, que es el de no abandono, vale decir que pese a que un paciente se niegue a recibir terapias, eso no significa que yo no vaya a entrar más a su pieza a mirarlo. Porque también ocurre que cuando una persona dice, bueno, y este paciente está LED, ya, pasemos al siguiente, es como que no queremos ni enterarnos de lo que pasa y nos saltamos o lo omitimos o lo minimizamos. Ese paciente tiene a veces más demanda terapéutica que un paciente que tenga un manejo activo. Por lo tanto, ya empezamos a entender que el doctor que trabaja, el profesional de salud que trabaja en un servicio de urgencia, tiene que tener algunas competencias, y esas competencias no solo tienen que ser haber egresado de una escuela de medicina, sino que tiene que tener conocimiento sobre el cuidado médico, tiene que tener buenas habilidades técnicas, tiene que ser capaz de recomendar un tratamiento adecuado, tomar en cuenta los síntomas del paciente, estar preparado para entrevistar a la familia permanentemente, entender cuando le queda grande el caso y referirlo y pedir ayuda al especialista, y entender cuáles son todos los cuidados necesarios para atender el fin de vida, reconociendo cuando los tratamientos ya no son útiles. Muchas veces vemos que hay pacientes que están muchos más días que los necesarios con antibióticos, por ejemplo, porque siguen manteniéndose sintomáticos, cuando ya no tenemos ninguna evidencia de que la infección sea la causa de sus síntomas. Entonces, hemos ido avanzando desde una medicina paternalista a una medicina con el derecho a la autonomía del paciente. Y por lo tanto, en este momento, el escrutinio de lo que cada uno de ustedes haga en sus servicios es permanente. Ahora, no es aceptable ya solo la actitud beneficente del doctor, sino que tiene que ser realmente compartida. ¿Y compartida con quién? Con el paciente. Pero ¿y si el paciente no está lúcido, no está competente? Con sus representantes válidos. Y aquí entramos entonces en otro tema que es bien interesante. Ya hablamos de la proporcionalidad terapéutica, ¿cierto? Dijimos que es nuestra obligación proveer todas las terapias que el paciente proporcionalmente requiera. Y les quiero recordar que esto en la historia se está escribiendo ayer. Yo, que tengo 57 años, me acuerdo perfecto cuando fue el primer trasplante cardíaco con el doctor Barnard. Y en el año 68 está la declaración de Sidney de lo que es la muerte, y que dice que la muerte es un proceso gradual a nivel celular con tejidos que reaccionan de forma diferente a la falta de oxígeno. El momento de la muerte de diferentes células y órganos no es tan importante como la certeza de que ese proceso ya es irreversible, a pesar de cualquier técnica de reanimación que pueda ser empleada. O sea que empezamos a hablar, ¿cierto?, de que la muerte cerebral, si en realidad hubo un daño hipóxico irreversible, es algo que va a ocurrirle al resto del cuerpo también. Pero resulta que a nosotros no nos importan las células, nos importa el paciente entero. Y el primer
trasplante de corazón, ¿cierto?, que fue en Sudáfrica, generó una polémica tremenda en el sentido de que yo tengo un paciente que todavía está vivo, al cual le saco el corazón, la atiendo y se lo pongo a otra persona. Y ahí uno empieza a pensar, ¿qué es la vida realmente? ¿La vida consciente es la única vida válida? Quiero que ustedes piensen en este momento en la persona que más quieran. Piensen que tuvo un accidente, piensen que quedó en este momento sin cerebro, sin posibilidades de volver a despertar. ¿Creen ustedes que esa persona ya no merece vivir? Entonces el cuento es que cada ser humano, en tanto sea un ser humano vivo, merece que sea tratado con dignidad. Entonces cuando llegan esos viejitos bien arropados al servicio de urgencia y uno dice, ay, pero ¿para qué lo traen? Si ya está con gastrostomía, ya no hay nada más que se pueda hacer, siempre se puede hacer algo, porque ese paciente es la mamá de alguien, es la abuelita de alguien, es el hijo de alguien. Entonces, cuando hablamos de futilidad, vamos a decir que vamos a ocupar una terapia que tenga éxito en más del 5% de los casos, porque si no tiene éxito en el 5% de los casos no tiene sentido usarlo. Entonces, en eso, esto nos lleva también a pensar, si yo tengo una determinada terapia y esa terapia ya no va a ser útil, o yo pienso que ya el paciente está sobrepasado para su uso, entonces es razonable no iniciarla o suspenderla, y es moralmente aceptable. Los servicios hospitalarios, ¿cierto?, tienen que escuchar a las personas. Y cuando se les ha preguntado a los pacientes, si usted, que ya estuvo en la UCI un mes, tuviera que volver a la UCI, ¿por cuánto tiempo más de sobrevida lo haría? ¿Se entiende la pregunta? Yo estuve en la UCI un mes. ¿Por cuánto tiempo de sobrevida más usted volvería a pasar lo mismo que pasó? Por ejemplo, nosotros a veces decidimos no entrar a la UCI a pacientes que tienen un pronóstico de vida menor a 6 meses, ¿no es cierto? Porque decimos, bueno, ya aquí está jugada la cosa. ¿Y qué es lo que contestan los pacientes? El 70% de los pacientes volvería, si eso le prolongara la vida, un mes. Un mes. Pero hay, por supuesto, factores que implican el cambio de la actitud. Si una persona es un paciente respiratorio y vive una vida terrible, confinado a un asiento o con oxígeno, esos pacientes no quieren volver a la UCI. Cuando yo era becada en mi querido Hospital del Tórax, esto hace muchos años atrás, me llamó la atención que hubo un año en que los pacientes que habían muerto en la UCI tenían muchas malignidades, cáncer pulmonar, derrame neoplásico, metástasis, etc. Y en ese tiempo ninguno tenía un comentario respecto a la limitación del esfuerzo terapéutico, cosa que ha ido cambiando en el tiempo porque ahora algo se ha logrado al respecto. Pero quiero que se fijen en este gráfico, que es un gráfico que hizo la doctora Deborah Cook en un muy interesante ejercicio en el que ella preguntó, si un paciente tiene una determinada característica, por ejemplo, es una señora con Alzheimer, está con asepsis de foco urinario, está con 2 drogas vasoactivas, está en ventilación mecánica, hace 72 horas que ya no orina, ¿la dializo o no la dializo? Y quiero que se fijen en el escenario 3, que era ese escenario, y que significa que el doctor del día lunes dice, no, yo la dializo, la pongo en ventilación mecánica, le doy drogas vasoactivas, todo perfecto. Pero viene el doctor del martes y entonces dice, no, yo le saco todo, porque ¿para qué? Y viene después el doctor del miércoles y dice otra cosa completamente distinta. O sea, ¿a qué les quiero llevar con esto? Que aún tenemos una gran variabilidad en lo que respecta a la toma de decisión de limitación del esfuerzo terapéutico. En esto, créanme, no hay consensos absolutos, todavía ni aquí ni en otra parte. Con la doctora Cook repetimos una experiencia acá en Chile y yo pregunté en las UCI de Arica a Punta Arenas cuáles eran los determinantes de los utiólogos chilenos para tomar decisiones de limitación del esfuerzo terapéutico. Y eso fue ya hace mucho tiempo, esto fue en el año 2001, pero lo interesante es entender
quiénes trabajaban en las UCI, si se habían visto involucrados en toma de decisiones, si influían sus características personales, si acaso una persona de más edad o de más tiempo de médico tenía más facilidad para tomar decisiones de limitación del esfuerzo terapéutico que un médico recién egresado, por ejemplo, o si fuera católico versus otra religión o ninguna religión. Entonces, quería preguntar eso y cuáles fueron los resultados. La primera parte, y que nos sorprendía, es que eran principalmente hombres, gente joven, entre 30 y 40 años, estos eran los médicos de UCI, en que casi el 100% decía que sí, que estaban familiarizados con el tema de mantención y retiro del soporte vital avanzado. Pero resulta que cuando le pregunto, ¿y estos conceptos se incorporan habitualmente? Baja un poquito el porcentaje. Y si yo le pregunto, ¿y usted ha participado en la toma de decisiones? Que en ese tiempo era peludo preguntar esto, porque no era tan simple. La mayor parte dijo que sí. ¿Cuál fue el problema? Que cuando yo le preguntaba, ¿conoce usted alguna norma o guía clínica para practicar el retiro del soporte vital avanzado? El 46% decía que no. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasaría si este resultado se hiciera entre la gente que hace hemodinamia o broncoscopías o cualquier procedimiento? Tú le preguntas, ¿usted hace este procedimiento? Sí. ¿Y sabe cómo se hace? No, te contesta la mitad. Entonces, ¿quién se tiene que hacer cargo de esto? ¿Me siguen la idea? Entonces, cuando les pregunto, ¿y usted conoce los principios éticos que puedan justificar el retiro del soporte vital avanzado? Y solo el 70% me dice que sí. O sea que de toda esa gente que participaba en la toma de decisiones, ¿cómo la tomaban? Entonces, mi pregunta era, ¿a quién le corresponde enseñar esto? Y yo por eso felicito estas iniciativas de educación que son fantásticas. También le preguntaba a los doctores, ¿cuán dispuesto está usted a tomar decisiones de limitación de fin de vida? Y muchos decían que tan dispuesto o más dispuesto que el resto de sus colegas. Me pareció muy interesante eso. Ahora, el tema de la comunicación con la familia. Uno de los principales motivos de reclamo es que no sea el mismo doctor el que está en el servicio de urgencia el lunes, el martes, el miércoles, en la mañana, en la tarde, en la noche. Los servicios asistenciales 24/7 tienen el problema de que tienen que cubrir turnos permanentemente y que no hay una misma persona que sea el interlocutor. Entonces el tema de la comunicación es bien interesante y yo hice una experiencia con mis alumnos para poder conocer los atributos de la comunicación y contrastar lo que los doctores creen que comunican con lo que las familias entienden finalmente de lo que se comunica. Y estuvimos un mes observando cómo se daba la información en una UCI. Y la primera cosa sorprendente es que la identificación de los hablantes es insatisfactoria. En 78% de la entrevista no se identifican las personas que están conversando por su nombre. O sea, yo salgo y digo, hola, buenos días, soy la doctora de turno, ¿usted es familiar de la cama 1? Yo no dije mi nombre, yo no le pregunté, yo no identifiqué a la persona que estaba hablando. ¿Se dan cuenta? Yo tendría que haber dicho, buenos días, soy la doctora Carolina Herrera, estoy de turno. ¿Usted es familiar de Juan Pérez? ¿Sí? Entonces así no hay ninguna duda de quiénes están hablando. Y solo en el 43% se identificó el parentesco. Y ocurre muchas veces que quien más habla no es ni siquiera la mamá o el papá del hijo del paciente, sino que es el hermano en Cristo o el vecino o alguien que no tiene una vinculación consanguínea con esa persona. Entonces la pregunta es, si yo tengo que comunicarme con un representante válido de la persona, ¿cómo identifican los médicos al representante válido hoy día aquí en Chile? Si no se identifican ni por el nombre ni le preguntan quién es. Entonces la pregunta es, si solo en el 21% de las entrevistas se identifica un representante válido, pero además todos los días cambia el residente y no queda registro con quién yo hablé. Y muchas veces ocurre que entonces empieza a haber una especie de secuencia en que te dice la enfermera, esta familia es súper complicada, y uno ya va predispuesto, pero resulta que tal vez era la complicada la persona del día anterior, no era la persona que seguía. Entonces en esto hay que ser súper explícito. Imagínense, a veces tomamos decisiones de fin de vida con un perfecto desconocido al que no hemos identificado ni quién es, ni por su nombre. A ver si un banco le iba a dar un crédito a alguien si no tenía su RUT y su nombre al menos.
Entonces, a mí, nuevamente, me pareció interesante ahora ver la perspectiva de los familiares y pensé, ¿estas personas sabrán lo que el paciente quería? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que cautelar es la autonomía del paciente, ¿no es cierto? Y decimos que el representante justamente es su representante. Entonces hicimos un nuevo estudio, que era un estudio prospectivo, observacional, entrevista presenciada, y la idea de eso era saber si los familiares sabían qué quería el paciente si es que se hubiera dado el caso de soporte artificial, ¿sí? Y la segunda cosa es si respetaban esa decisión. ¿Y qué fue lo que encontraron? Y lo tercero era definir si emergía el concepto de LED en esta conversación y cómo lo percibían tanto el doctor como la familia. ¿Y qué resultó? Que un 62% no tenía ni idea qué es lo que el paciente hubiera querido porque jamás hablaron de qué es lo que podría ocurrir si estaba grave. Pero lo peor es esto, que aunque supieran, el 45% no respeta lo que quería la persona. O sea que si la persona quería ser donante, por ejemplo, y esto coincide con las cifras de la Corporación de Trasplante, aunque el paciente hubiera querido ser donante, la familia se niega. Entonces, el tercer punto era, emergió el concepto de limitación del esfuerzo terapéutico y resulta que aquí hay una discrepancia, porque las familias lo percibieron como que sí, que habían hablado de eso en el 27% de los casos, pero los médicos en el 37%, o sea que parece ser que o les hablamos en difícil o no nos damos a entender tan bien. Y por lo tanto, también apareció esto que para esa UCI la mortalidad era el 24% en ese mes, se habló solo cuando el paciente ya estaba en el día de morirse. ¿Me siguen la idea? O sea, nadie habla de esto como en adelantado. Solo hablamos de la muerte cuando la muerte es completamente inminente. Entonces, siguiendo con la encuesta que habíamos hecho, la pregunta era, ¿influirán los años de profesión sobre las decisiones de limitación del esfuerzo terapéutico? Y claramente, ¿cierto?, es mucho más, toma muchas más decisiones la gente que tiene más experiencia y más años de médico. ¿Y influye la convicción religiosa? Y ahí no pudimos llegar a ninguna conclusión porque el 79% se consideraba creyente y el 94% se consideraba católica, entonces no había mucha dispersión, pero sí empezamos a analizar que los factores para tomar decisiones eran cuál era la posibilidad de sobrevida del episodio actual. Y les vuelvo a traer el ejemplo, aunque yo tenga una enfermedad grave y mortal, si yo tengo una neumonía neumocócica tratable con penicilina, ¿cierto? Yo tengo que hacer el esfuerzo de tratar este episodio. Me perturba a mí pensar que alguien que tenga una enfermedad como por ejemplo un síndrome de Down tenga un LED firmado a todo evento cuando puede que tenga una apendicitis. Hay casos en la literatura al respecto. También importa la condición cognitiva premórdia. El hecho de que un paciente tenga una demencia, ¿cierto?, muy avanzada, que esté postrado, que esté anquiloso, eso también es un elemento muy importante. Y aquí viene otro tema interesante, que es la decisión anticipada que el propio paciente puede haber tomado y cuál es la posibilidad de sobrevida a largo plazo. Pero también hay otras situaciones que implican cambiar las decisiones, por ejemplo, el riesgo de problemas médico-legales. Y eso es un determinante muy importante, porque alguien podría decir, no, en mi turno yo no tomo ninguna decisión porque yo no quiero que a mí me acusen de que yo voy a, ¿cierto?, a limitarle las terapias a los pacientes, alguien podría acusarme. Y resulta que ese es un temor que tiene el 60% de la gente que contesta en estas encuestas. O sea que eso es real. Y eso conlleva a este otro tema, ¿cuán consistentes somos en nuestras acciones? Yo le preguntaba, si tengo este caso, el mismo caso de la doctora Cook, si tengo un paciente con Alzheimer, con falla orgánica multisistémica, 2 drogas vasoactivas, con una infección urinaria en sepsis, ¿qué haría usted? Tal cosa, le suspendo terapia. Y después le pregunto, ¿pero qué haría si esa fuera su paciente, su UCI, hoy en su lugar de trabajo? Y busqué cuán consistentes eran las personas y el 74% dice que está poco confiado de que eso es lo que haría en su caso. ¿Me siguen la idea? O sea, yo tomo una decisión, pero si tengo que ponerla en práctica hoy día, capaz que no sea esa.
porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Súper interesante el concepto. Y entonces, en otro esfuerzo, hicimos una búsqueda de dónde hay documentos de limitación del esfuerzo terapéutico. Y en un servicio de medicina, que este fue en un hospital castrense, realmente buscamos documentos de LED en el servicio de medicina, cosa de saber si después ese paciente se tenía que ir a la UCI, si se limitaba o no se limitaba, y resulta que era sí 4% de esa población, o sea, es muy bajo. La gente, los doctores no hablan de limitación del esfuerzo terapéutico a menos que el paciente esté con alguna patología grave aguda que los obligue a irse, ¿cierto?, a una unidad de paciente crítico. Entonces, ¿cuándo le preguntamos a la gente? Y ahí hice una encuesta que fue por internet a gente sana, así, a gente como ustedes. ¿Y ustedes qué harían si tuvieran que tomar una decisión? Y resulta que fue bien curiosa los resultados de eso, que durante 48 horas obtuvimos 463 respuestas, de los cuales el 84% de los encuestados estaba dispuesto a tomar una decisión. Pero era muy curioso porque el 29% decía que sí quería reanimación cardíaca, ventilación mecánica, porque es muy difícil cuando uno está sano pensar en las opciones terapéuticas que te van a ofrecer. Entonces, de ahí que lo razonable es que las limitaciones del esfuerzo terapéutico sean muy acotadas a determinados procedimientos, que no sean generales, absolutas. Así es que esto de la limitación del esfuerzo terapéutico y sus implicancias ético-morales, ¿cierto? Volvemos a esto de los principios: no maleficencia, beneficencia, autonomía, justicia distributiva. Tiene que tener de alguna manera un sentido. En Estados Unidos en este momento uno puede meterse a una página web y decidir cómo morir. Uno puede decidir así, in advance: yo quiero que me lleven a la UCI y me hagan todo, o quiero que no me lleven a la UCI y no me intuben. Eso es así. Nosotros estamos todavía muy lejos, porque además esto de las voluntades anticipadas en Chile todavía no es una realidad concreta. En Estados Unidos existe un power of attorney, que es un poder que uno le deja a un abogado, pero en Chile eso todavía no está absolutamente implementado. Y también es importante entender una cosa: cuando uno da una indicación, hay que tener la certeza absoluta de que la persona en ese momento estaba consciente, lúcido y orientado. Y no valen y no son válidas las definiciones o las firmas que se le saquen a un paciente cuando está bajo opioides, cuando está bajo sedación, cuando está bajo un gran dolor, cuando está con gran angustia o cuando está hipoxémico. Basta saber si el paciente estaba requiriendo 100% de oxígeno, no tiene lucidez suficiente para firmar un papel. Así es que la conducta frente a la muerte y a la limitación del esfuerzo terapéutico ha cambiado en los años. Hasta los años 80, la mayor parte de la gente moría full terapia, a todos los reanimaban, pese a que la reanimación no era exitosa en muchos tiempos, pero la barra amarilla, que ya significa que de los años 90 en adelante, mucha gente fallece con una indicación que dice no reanimar. Pero no es fácil esto de decidir cómo no reanimar o cómo sacarle las terapias a los pacientes, porque si yo tengo 2 drogas vasoactivas, tengo noradrenalina, dopamina, tengo antibióticos, tengo corticoides, etcétera, cada vez que se va terminando uno de esos medicamentos, la enfermera te va preguntando: doctora, ¿la reinicio o la suspendo? ¿Y yo tengo que preguntarle a la familia? No, esto no es fácil. Y hay que ser consistente. Y como les mostré en el gráfico anterior, esto todo puede ocurrir en el turno del lunes, pero resulta que viene el turno del martes y le reinstala todas las terapias. Entonces se genera muchas veces un burnout, ¿cierto? Un desgaste del equipo médico en que no se sabe para dónde vamos con un paciente. A veces podemos llegar a consensos, pero a veces no llegamos nunca a consensos, y eso genera riesgo de roces entre los equipos de salud. Así es que cuando tenemos ya una decisión anticipada y el paciente ha definido qué es lo que quiere hacer, lo que tenemos que definir también nosotros
es si, por ejemplo, yo pongo un paciente en ventilación mecánica, ¿voy a tener la posibilidad después de sacarlo? Acá quiero contarles una experiencia de un hospital en el que luego de haber inaugurado una UCI, que no tenía hasta ese tiempo, en un lapso de 3 años tenía cerca de 100 traqueostomizados que nunca se fueron de alta. Y esos pacientes siguieron dando vuelta dentro del hospital, desde la UCI al intermedio, a la sala de medicina, se tapaba la traqueostomía, volvían, salían, entraban. Claro, porque si no somos capaces de definir quién va a cuidar a esos pacientes y estamos haciendo una actividad para sacarlos del ventilador mecánico, donde los pusimos porque nadie reflexionó si es que realmente valía o no la pena ponerlo, entonces hay que entender que tenemos que tener al menos un pensamiento, ¿qué hacemos con el crítico crónico? Eso existe. Todos tenemos pacientes con gastrostomía, traqueostomía, ¿cierto?, que están invalidados por mucho tiempo. ¿Y quién los ve? Ahora existe en el plan Auge una visita a postrados en sus casas, pero traqueostomizados con cánula. Curioso. Entonces, tenemos representantes válidos, se ha escrito en la ficha la decisión de no reanimar, se ha ofrecido al paciente soporte espiritual y social, se han implementado medidas de confort, se ha retirado todo tratamiento activo cuando yo decido que ese paciente lo voy a limitar, y esto aplica al servicio de urgencia como a cualquier otro servicio. ¿Cuál es el problema? Que nosotros pronosticamos súper mal, y cuando ustedes le dicen, doctor, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Cierto, doctor Larrea? No sabemos cómo contestar. Si yo les preguntara a ustedes ahora, entre un paciente con un infarto cardiológico que tuvo un infarto este año y un paciente con un EPOC que lleva 4 exacerbaciones en un año, ¿quién tiene más posibilidades de morirse? El paciente con EPOC. Sorprendente. Entonces, cuando a uno le preguntan, bueno, ¿y cuánto tiempo me queda? Resulta que uno sobreestima la sobrevida, y sobre todo si uno quiere al paciente. El tema emocional es mucho peor, porque si uno quiere al paciente, uno le estima una sobrevida mucho mayor. Aquí hay un estudio en el que les preguntaban a las personas, a los doctores, si creían que iban a vivir 6 meses los pacientes el día antes que se murieran. Y la gente seguía pensando, ¿cierto?, que sí, que iban a vivir 6 meses más, y ya daban signos evidentes de que iban a morir. Por lo tanto, cuando uno ha decidido tomar este camino, limitar el esfuerzo terapéutico, pero el paciente ya no se puede ir porque ya no tiene condiciones en su casa, tenemos que evaluar cuál va a ser el soporte nutricional que le demos, cómo es la hidratación, cómo es la analgesia, la oxigenoterapia, la kinesioterapia. Entonces, nosotros publicamos en el año 2007 en Pucón la primera como statement, la primera declaración de limitación del esfuerzo terapéutico, y a eso han seguido otras declaraciones que yo los invito a leer, ¿cierto? Y lo que se puede proponer, y aquí solamente lo voy a ir mencionando porque este es un documento que es público, que está en internet, que ustedes pueden acceder a eso, que son las recomendaciones europeas para la atención al final de la vida para adultos en los departamentos de medicina de emergencia. Esto es de septiembre del 2017, es muy reciente, es exactamente la indicación de lo que las personas tienen que hacer frente a un caso de paciente terminal o de paciente moribundo en los servicios de urgencia, y que son básicamente todo lo que hemos venido conversando hasta esta hora, que es que el personal de urgencia tiene que estar bien capacitado en las competencias de atención, que los pacientes y sus familias deben participar en tanto eso sea posible, que los médicos del servicio de urgencia tienen que tratar de incorporar en su pensamiento y en sus indicaciones lo que el paciente quiere, y que esa planificación tiene que existir. Que si al final de la vida ya viene, es inminente, hay que escribir una orden que se llame no reanimar, y esa orden de reanimar a veces no ha sido aceptada por todos los países, pero en este país es absolutamente válido decidir no reanimar si esa ha sido una decisión hecha en conjunto con la familia. Y esto, por supuesto, no excluye otros cuidados. Ahora, todas las decisiones de no reanimación deben haberse discutido con el paciente y su familia. También está el tema de la donación de órganos, que no es el tema de hoy, pero todos los departamentos de urgencia deberían tener una instalación al menos privada para que se pudiera hablar con la familia.
y por lo tanto definir que esta dignidad del trabajo es algo que nos va a ayudar a mantener, ¿cierto?, la atención. Pero no llega solamente hasta que el paciente está dando sus últimos suspiros, también tiene que haber una capacitación al personal de qué hacer con las pacientes y los familiares cuando ya el señor se murió, qué hacemos con el cuerpo, qué hacemos con los familiares que están ahí, cómo tenemos que tratarlos. Incluso se recomienda que después de fallecido una persona, la institución mande una pequeña nota, ¿cierto?, diciendo que agradecemos que su paciente haya estado aquí, los acompañamos en su dolor. O sea, que se personalice esta respuesta. Entonces, los médicos de los servicios de urgencia y las enfermeras deberían tener una capacitación específica en esto. Y yo me vuelvo a preguntar, ¿quién lo enseña? La sociedad médica, la sociedad intensivo, deberían ser los que tomen ese tema para mejorar la calidad de la atención, para hacer una terapia centrada en el paciente. Y lo que quiero decirles es que esta guía es para pacientes adultos, no es para pacientes pediátricos ni adolescentes. No sé cómo estoy con la hora, parece que ya estoy muy pasada. En el fondo es, si yo tengo pacientes, ¿cierto?, los principios para tomar decisiones son que prolongar la vida y no acelerar la muerte es un deber del personal, pero el alivio del sufrimiento claramente es nuestro deber más importante. Y quiero avanzar a esto que es la planificación del cuidado, pero más allá, que eventualmente yo puedo dar de alta a un paciente que ya esté para morir, para que pueda morir en su casa con su familia, pero dando las instrucciones claras de cómo ese paciente tiene que irse, con el oxígeno que requiera, con una mariposa para poder darle opioides, con una sonda para poder darle el agua o la papilla que esté indicada, o definitivamente poniéndonos de acuerdo con la familia de que ya no se va a hacer ninguna de esas actividades. Pero esto tiene que ser claro, explícito, tiene que quedar escrito en la epicrisis y tiene que ser un consenso y un acuerdo de todos. Hay otra parte que quiero aquí, que es esto, que se intenta explicar a la gente de los servicios de urgencia que ellos no tomen decisiones por sí mismos, solo sí y ante sí, que siempre sea un residente joven, digamos, con un médico más senior, con una enfermera que tenga más experiencia, porque las decisiones son irreversibles, como decíamos antes, y muchas veces queda poco claro si uno le pone no reanimar o reanimar solo en caso de arritmia con una droga, pero no hacerle masaje. En esto creo que tenemos todavía un gran diálogo que se tiene que dar, pero permitir la muerte natural es un concepto que tendría que ahora empezar como a darnos buen ánimo en esto. Se debe instituir esta orden de no reanimación, pero siempre tiene que estar bien cautelado la competencia mental del paciente o de sus representantes. Debe ser tomada por un médico experimentado y si bien un paciente no puede exigir que lo reanimen, y esto también es importante, el paciente no puede exigirle al médico hacer algo que el médico considere que ya es irrelevante o fútil, tanto en términos de reanimación como en términos de terapia. Los doctores pueden declinar la atención de un paciente si eso los violenta. Así es que yo diría que en este documento, como les digo, está absolutamente disponible. Yo quería recalcar que estos conceptos que ya hemos ido conversando son conceptos que están en evolución. Cada aporte que ustedes puedan hacer es valioso. Yo los animo a que en cada uno de sus lugares de trabajo protocolicen sus tratamientos. Ahora hay respaldo legal para definir no tratar a un paciente, pero lo único que hay que tener claro es que una decisión anticipada del paciente no es válida si el paciente estaba bajo influjo de alguna droga, si ha sido inconsistente con sus términos o si ya ha delegado en una persona su representatividad. También es el momento de empezar los cuidados paliativos cuando estamos en el servicio de urgencia. Y este inicio de los cuidados paliativos tiene una lista de chequeo que ustedes pueden ver.
y cuidar a los parientes, entregar las noticias en forma empática, hacer procedimientos con la muerte que sean respetuosos con el paciente, no maltratar verbalmente ni emocionalmente a los familiares, nunca tratar de mezclar el tema de la donación con el tema de la limitación del esfuerzo terapéutico, porque eso puede llevar a errores. Dar un entorno ideal y cuidado de los pacientes con duelo y apoyo al personal del servicio de urgencia. Y ahí están las referencias para quien quiera verlas. Eso sería. ¿Preguntas para la doctora Herrera? Fue mucho. Doctor Larrea. Los españoles un tiempo estuvieron trabajando lo que llamaban ellos los testamentos vitales. Claro. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Que equivalen a las decisiones anticipadas, pero curiosamente, y eso lo mostramos también, ¿cuándo es el momento de hacer esa decisión anticipada? La gente sana no está ni ahí, no comprende la trascendencia del acto, la gente sana, joven. La gente adulta tampoco quiere voluntariamente hablar del tema. Yo les preguntaría a ustedes, ¿quién de ustedes ha conversado con su mamá, con su papá, qué va a ocurrir en el caso de? Incluso si existiera un formulario que fuera ministerial o que fuera, cierto, más bien de uso común para las instituciones de salud, pero en este momento no hay nada en Chile que uno pueda decir, esta es una directriz anticipada y aquí está clarísimo lo que el paciente quiere. Hasta ahora hemos confiado en lo que nos dicen sus representantes y que muchas veces, como ustedes vieron, no saben lo que querían las personas y aunque lo sepan, no lo respetan. Así es que eso es una tarea pendiente, de todas maneras. ¿Más preguntas o comentarios? La verdad es que este es un tema terriblemente interesante. Está como para un curso completo, ¿no es cierto? Sí, perdón, que me alargué mucho tal vez, pero es que yo encuentro que es muy importante. Digo que es extraordinario y lo digo sinceramente. Yo que estoy, digamos, a cargo de programas en esta sociedad, podríamos en el futuro poner un curso como este. Yo encantada. Ya sé a quién voy a invitar. Sí, le hago todas las encuestas que quiera. Sí. Porque creo que eso es lo que nos ha animado. El poder transparentar cuáles son nuestras áreas de falencia es lo que finalmente nos va a llevar a organizarnos mejor. Así es. Bueno, yo creo que antes que le demos el aplauso, voy a pasar algunos pequeños avisos. Recordarles que hoy era nuestra última sesión, ya estamos encima de la prueba final de este módulo, contarles de que prolongamos un poquito el tiempo porque lamentablemente cuando armamos este calendario, el año pasado yo no sabía que el 17 iba a ser feriado. No. Entonces está dispuesta las fechas del día 15 de este mes, de septiembre, la prueba final, pero se va a prolongar hasta el viernes 21, para que sí puedan disfrutar como buen chilenos o los que no son chilenos, tengan todo el aspecto de nuestro país en poder compartir con nosotros esta fiesta nacional, ¿no es cierto? La prueba recuperativa no se mueve, va del 6 al 8 de octubre. Recordarles que este es un curso al cual ustedes han podido disfrutar la excelente calidad académica de todos nuestros invitados y que continúa el próximo año con los módulos 3 y 4. El módulo 3 será el primer semestre del 2019 con temas de medicina intensiva, neurología, psiquiatría y geriatría. El módulo 4, el segundo semestre, con inmunología y alergia, reumatología y nefrología. Así que desde ya los dejo cordialmente invitados a matricularse el próximo año. Lo otro que quería comentar es que hemos abierto las matrículas al curso de tabaquismo que hacemos con la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Muy bien, un muy interesante programa.
que está dirigido no solo a médicos y alumnos de medicina, sino que también para otros profesionales del área de la salud. Las matrículas están abiertas y se inicia el día 12 de septiembre. Posteriormente, a fines de septiembre, tenemos otro interesante curso que será su 8ª versión, que es de medicina interna hospitalaria. Ese es para médicos, para los médicos y para internos de medicina. También sabrán ustedes, y a través de nuestra página web, que el Congreso Chileno de Medicina Interna lo estamos realizando entre el 25 y 27 de octubre. Finalmente, yo quiero agradecer en esta oportunidad, como me han visto muchas veces hacerlo, pero no me canso de decir de que el éxito de estos cursos y de todas nuestras actividades, donde Sociedad Médica de Santiago estamos en las puertas de celebrar el próximo año 150 años de existencia, ya es la sociedad médica más antigua, es la sociedad más antigua de Chile, y la sociedad médica habla hispana también más antigua a nivel mundial. Bueno, la verdad es que es un honor para nosotros estar acá y dejarlos a todos muy invitados a nuestras actividades que se vendrán en los próximos meses y el próximo año. Pero quiero agradecer, como les comentaba, a todo el equipo de mis codirectores que los han ido conociendo en estas sesiones, agradecer al equipo de grabación, que los tenemos acá siempre con nosotros, ellos son muy profesionales, agradecer a mi secretaria, la señorita Claudia Beltrán, a la cual ustedes no la han visto acá, pero han podido comunicarse a través de ella con los directores de los cursos. Y bueno, ahora sí, creo que podemos dar un muy fuerte aplauso con nuestro sincero agradecimiento a la excelente presentación de la doctora Carolina Herrera. Y hagamos